El texto de hoy nos invita a gloriarnos en Cristo. Filipenses 3, 4 a 9. Dios desea que nos gloriemos en Cristo. La palabra es jactarse. La idea está relacionada con confianza, sabiduría, importancia, dependencia y valores semejantes. Pablo afirmó un poco antes en el capítulo 1, versículo 21, y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque voy a estar con Cristo. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo. Conoció a Cristo. Lo que ahora vive, ya no vive para sí mismo, sino para Cristo. Antes confiaba en sí mismo, en ritos, en haber sido circuncidado el 8º día de su vida, en ser judío, en ser cumplidor estricto de la ley del Antiguo Testamento relacionado con el templo, los sacerdotes, los sacrificios y ofrendas de animales y de comidas, los diezmos, las fiestas, las vestimentas, la apariencia, los ayunos, las limosnas, las oraciones, todo basado en sus logros, méritos, su gran fidelidad, en ser buena persona, educación, formación y celo religioso. Cuando tuvo este encuentro con Jesucristo, vio que nada dependía de él, sino todo dependía de Cristo Jesús. Una nueva vida comenzó en él, producido por Cristo, por el Espíritu de Dios, por la fe en Cristo, en sus méritos, en su obra, por medio de una vida dependiendo siempre de Cristo. Una reflexión, queridos. El que no tiene esta experiencia es porque no tiene este encuentro con Cristo. Que lo busque. Cristo está a la puerta y llama. Y al que le deja entrar, Él entrará y entrará en esta relación personal contigo. Confía en Cristo. Arrepiéntete, conviértete a Cristo. Empieza a gloriarte en Cristo, depender de Cristo. Para que puedas decir como Pablo: Cristo es mi vida y morir es mi ganancia. Ahora Pablo hace una valoración de su vida anterior y la llama, sorprendentemente, una vida que valora como estiércol. Estiércol, basura, inservible, desecho, maloliente. Pablo ha renunciado a su vida anterior, pero ahora proclamar, hemos visto el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estaré para siempre con Cristo. Pablo denuncia a todos los que tientan a los filipenses a volver a desenterrar, valorar, usar, rehabilitar la vida vieja sin Cristo. Y ojo, tampoco se puede añadir la vida vieja a Cristo. Es que no se puede volver a la vida anterior. Le da lo mismo que sean los ritos judíos. Todo lo que es una vida independiente de Dios, una vida basada en confiar en logros propios, valores, proyectos, negocios, estudios, valores humanos sin Cristo, es estiércol, es una pérdida. Y Pablo escribe claramente: guardaos de los que nos proponen volver a la vida de antes. En este caso especial se trata de no volver a celebrar las ceremonias del Antiguo Testamento. Vestir, comer, guardar fiestas, sábados, oraciones como un judío. Ellos mutilan el cuerpo, en el sentido que forman sectas, no evangelizan, pero van y buscan los cristianos para enseñarles falsas espiritualidades, para apartar un grupo de cristianos del cuerpo de Cristo. Y por eso son mutiladores del cuerpo. Muy serio.
son sectarios, aparte de ellos, no les escuches. En esta iglesia somos la circuncisión de Cristo. Servimos a Dios en espíritu y en verdad, y somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no dejemos a nadie entrar y arrastrar a unos y a otros para mutilar el cuerpo de Cristo. Pues leamos Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 9. Vamos a coger los primeros versículos otra vez. Y Pablo escribe a los filipenses y dice: por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribiros lo mismo, ya vosotros os da seguridad. Cuidaos de esos perros, cuidaos de esos que hacen el mal, cuidaos de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo se compara con los que quieren gloriarse en los esfuerzos humanos y religiosos en vez de gloriarse en Cristo. Ahora nos reta a la verdadera valoración radical. Todo lo que no depende de Cristo y no nos lleva a gloriarnos en Cristo es pérdida. No tiene valor comparable. Es considerado estiércol. En cambio, Cristo es ganancia. Es el incomparable valor. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, escribe Pablo, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pero por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Pablo resalta la importancia de Cristo. Gloríate en Cristo. Haz que tu vida dependa de Cristo. Confía en Cristo. Deja que Cristo gobierne tu vida, que guíe tu mente, que produzca una vida nueva en ti. Cultiva tu relación con Cristo. Conoce cada día a Cristo más y más. Ni la eternidad será suficiente tiempo para conocer a Cristo. Su amor es tan alto, tan ancho, tan profundo y tan inmenso que nunca alcanzaremos de sondear la esencia ni la magnitud del amor de Cristo. Dedícate a conocer a Cristo. Invierte vida en conocer a Cristo. Haz prioridad de tu vida conocer a Cristo. ¿Qué podemos hacer para conocer más a Cristo? No todos podemos apartar el mismo tiempo para dedicarlo a conocer a Cristo, pero cada día invierte los primeros momentos de la mañana para recibir las palabras de Cristo. La Biblia nos revela, nos comunica, nos alimenta con Cristo. Si ves la luna, acuérdate que Cristo es Dios, el creador, el sustentador. Y si Él puede sustentar el universo entero y crearlo de la nada, ¿qué no puede hacer en tu vida? Y hacer lo que es imposible y sostenerte. Usa la Biblia, tu tiempo en su lectura, su memorización, su estudio, su meditación, en predicaciones que te ayuden a conocer a Cristo para confiar en Él. Realiza estudios, haz cursos en nuestra escuela bíblica online. Ven a la formación para líderes una vez al mes
Inicia un estudio bíblico por descubrimiento con otros, con los de tu casa o amigos, y déjate asesorar para que conozcáis a Cristo. Hazte amigos de los que se glorían en Cristo, no de los que se glorian en sí mismos, que pierden el tiempo. Busca amistades con los que se glorían en Cristo. Déjate encender por el fuego de los enamorados de Cristo, por los locos por Cristo. Alaba a Cristo. Párate durante el día para dar gracias a Cristo. O sea que, en primer lugar, usa la palabra de Dios para gloriarte en Cristo. En segundo lugar, aprovecha las amistades que se glorían en Cristo. O sea que primero la palabra de Dios y luego las amistades. En tercer lugar, gloríate en Cristo constantemente, dándole las gracias por todo. Mientras que pasas el trapo para quitar el polvo, ese se quita solo, pero empieza a gloriarte en Cristo, en quién es Él. Que para Él todas las naciones son como una pequeña parte de un polvo, nada, menos que nada. Cuando trabajas en un sitio donde hay luz, acuérdate que Cristo es la luz del mundo. Cuando trabajas con personas, acuérdate de que Cristo vino a salvar lo que está perdido. Gloríate en Cristo, comunica a Cristo, hable de Cristo. Gloríate también en dificultades. Si confías en Cristo, las crisis de tu vida no te tienen que hacer tambalear, porque dependes de Cristo y no de las circunstancias, y que pueden con todo. Cristo que es tu salvación. También cuando pecas, te puedes sorprender, pero gloríate en Cristo, ven a Cristo, no te alejes de Él, no te dejes postrado, desanimado. Relaciónate con Cristo, quien te promete, si confiesas tus pecados, Cristo es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Relaciónate con Cristo, no discutes sobre el pecado, no lo escondes, no lo niegues, confiésalo y da gracias a Cristo por ser perdonador, por levantarte. Eso te ayudará a afianzar, profundizar tu relación con Cristo. En quinto lugar, ponte a servir a Cristo. Aprende a depender de Cristo para todo lo que vayas a hacer, para todas tus decisiones, los valores de tu vida, la manera como te conduces en tu trabajo, en casa, en la iglesia. Aprovecha los domingos de adoración para gloriarte en Cristo. No dependas de si caes bien o no a los demás que te escuchan. Gloríate en Cristo. Simplemente hazlo por Cristo. Gloríate en Cristo en los símbolos, en el pan que se hizo hombre, en la copa que recuerda que ha sido comprado con sangre, en la muerte, recuerde que Cristo resucitó, venció la muerte. Gloríate en Cristo porque Él viene otra vez por su iglesia y tú formas parte. Pero Pablo nos advertía seriamente. Nos decía que no podemos gloriarnos en Cristo y también en lo que sustituye a Cristo. Para ganar a Cristo hay que perder lo que no depende de Cristo, lo que lo sustituye, lo que quiere tomar su lugar en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en la sociedad, en nuestra familia. Hay que menospreciar lo que nos impide gloriarnos de Cristo. Vamos a ver ahora por qué se gloria Pablo únicamente en Cristo. Él dice, fue circuncidado. Muchos se glorían en esto. ¿Y por qué se gloria en Jesús, en Cristo? Porque Jesús, el Cristo, es Dios y se hizo hombre, y siendo uno de nosotros, cumplió la ley y fue circuncidado al 8º día.
¿Y por qué Pablo y nosotros debemos gloriarnos en Cristo en ese sentido? Como Pablo acaba de escribir en versículo 3, somos circuncidados nosotros, somos la verdadera circuncisión en nuestros corazones, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos y nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Nos gloriamos en Cristo porque Él nos ha circuncidado en nuestros corazones, que es mucho más importante que una intervención exterior, que con la muerte física ya no tiene valor. Pero la circuncisión en el corazón, en el espíritu, que me relaciona con Dios, que me llena del Espíritu Santo, que me relaciona con Cristo Jesús, en esta circuncisión sí me glorío en Cristo Jesús, que me dio esa circuncisión. Pablo describe que algunos se glorían porque son de Israel, pero si Jesús es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él vino a ser uno con su pueblo. Y Pablo y nosotros, ¿por qué debemos gloriarnos en Cristo Jesús? Porque nosotros somos del pueblo de Dios, un nuevo pueblo de Dios. No del pueblo de Israel, sino de un nuevo pueblo que durante un tiempo toma un lugar importantísimo delante de Dios. Tan importante que cuando Cristo venga, Él va a llevar consigo este pueblo, el nuevo pueblo, que es la iglesia. Y la iglesia estará en el cielo mientras Israel estará en la tierra, con todos los juicios de Dios, pasando por ellos. Pero nosotros hemos sido hechos un nuevo pueblo de Israel y de los gentiles. Y Cristo es la cabeza de este nuevo pueblo. Pablo y nosotros debemos gloriarnos en Cristo porque somos de un pueblo, si cabe, tan importante o más y privilegiado. Pablo dice que él se podría gloriar por ser de una tribu, en este caso de Benjamín, de donde salió el primer rey, rebelde, desobediente a Dios. ¿Y por qué debemos gloriarnos en Cristo? Porque Jesús es el Rey de Reyes. Él participó del linaje de la tribu de Judá cuando se hizo hombre, según la promesa de la venida del Rey, el Mesías y Salvador. Y Pablo, nosotros, ¿por qué debemos gloriarnos en Cristo? Porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos colaboradores, coherederos con el Rey de Reyes, del reino de Dios, según 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pablo también enumera y dice que él es hebreo de pura cepa y algunos se glorían de eso. ¿Y Cristo? Cristo es el Dios de los hebreos, de Abraham, de la descendencia del rey David. Nació como hebreo de hebreos. Él es la simiente en la cual serán benditas todas las naciones. Y Pablo y nosotros, ¿por qué debemos gloriarnos en Cristo? Porque somos nacidos de Dios, no de hebreos de pura cepa, sino, mucho más importante, nacidos de Dios. Juan capítulo 1. Luego él menciona que algunos se jactan por ser intérpretes de la ley, fariseos, y él lo era, y más que nadie. ¿Y Cristo? ¿Por qué debemos gloriarnos en Cristo? Porque Cristo es el autor de la ley, el intérprete por excelencia. Durante su ministerio en la tierra, dejó sorprendidos, avergonzados, sin argumentos, a muchos intérpretes de la ley y fariseos. Es el inspirador de la ley, vino a cumplirla y darle cumplimiento. Y la ley, ella es la sombra de Cristo, y Cristo es el cuerpo real. Su cumplimiento, por ejemplo, la ley habla de sacrificios de animales, y Cristo es el único sacrificio una vez para siempre dado por el perdón de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La ley nos lleva a Cristo,
porque nos muestra la necesidad de un nuevo pacto, dejando sin vigor alguno el viejo pacto de la ley. Y Pablo nosotros, porque debemos gloriarnos en Cristo, porque somos los que tenemos la mente de Cristo para saber cómo es Él. Por medio de las Escrituras lo conocemos y nos gloriamos en Jesús. Juan 5:39. Pablo también menciona que él tenía celo, incluso tanto que perseguía la iglesia de Dios. ¿Y por qué debemos gloriarnos en Cristo? Porque Cristo sí que tuvo celo de Dios y agradó a su Padre, hizo la voluntad de su Padre. Y Él es la cabeza de la iglesia, su Salvador. Cristo es Salvador de los fariseos, como la evidencia la conversión de Pablo. Y Pablo nosotros, porque debemos gloriarnos en Cristo. Porque somos ahora la iglesia, la plenitud de Dios en Cristo Jesús, según Efesios. Y por último dice, en cuanto a la justicia que exige la ley, era intachable. Y muchos se glorían en eso, de parecer intachable. Pero Pablo reconoció que aunque cumplía los 9 mandamientos de los 10, el 10º le dejó convicto de pecador, que dice, no codiciarás. ¿Y por qué nos gloriamos en Cristo? Porque Cristo ha cumplido, el único ser humano, toda la ley, tanto en su sentido más profundo, en su literalidad más exacta y su exigencia de un corazón más puro. Nunca pecó. Por ello es el único ser humano que no murió por su naturaleza pecaminosa. Y Pablo y nosotros, porque debemos gloriarnos en Cristo. Porque hemos sido, poned atención, declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que Cristo tomó el lugar tuyo y mío como pecadores y le fue imputado nuestro pecado. Es la palabra correcta. Fue puesto sobre él. Él fue identificado como el culpable por nuestros pecados y pagó por ellos. Pero él había cumplido la ley. Y el haber cumplido toda la ley en todo su sentido de justicia delante de Dios, agradando siempre a Dios, esto fue, en cambio, imputado a ti y a mí en el momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. El momento que creemos en Cristo Jesús, que es nuestra justicia. Además, Dios nos ha dado un nuevo corazón que desea hacer su voluntad. Y Pablo muestra que no piensa jactarse en sus propias condiciones heredadas ni esfuerzos propios. En nada. Toda jactancia y confianza en su vida antes de su encuentro con Cristo lo desprecia tanto como a estiércol. Toda justicia que pudiera tener para justificarse ante Dios por la ley, lo sigue siendo estiércol para él. Y todo lo que se podría ahora jactarse para justificarse ante Dios, por cumplir la voluntad de Dios, también estiércol si depende de sus propios méritos y no de Cristo. ¿Es esta también tu valoración de tu condición natural, de tus propios esfuerzos para justificarte ante Dios? Algunos deben todavía tener por estiércol su confianza en su experiencia religiosa, tanto el pasado como la que se les ofrece en el presente. Por ejemplo, en su bautismo de niños o de mayores, pero como rito de cuando eran religiosos. Y también el rito de comunión, que es tomar un pan y falsamente afirmar que es Dios, que entra en mi vida y yo tengo comunión ahora con Él. La misa es otra cosa que debo yo tener como pérdida, porque es una repetición de un sacrificio que fue hecho una vez para siempre, que me salva. El del
monte del Gólgota, donde Cristo murió una vez para siempre. Pero la misa no perdona, no salva. No es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cristo es el Cordero que quita el pecado. La misa no. Por eso tenemos el partimiento del pan. Tomamos el pan, tomamos el vino para simplemente hacer memoria de Cristo Jesús. Pero no simplemente, sino nos gloriamos en Cristo, que una vez para siempre Él es el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Nos salvó una vez para siempre y ya no hay memoria del pecado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. También deberían tener por pérdida, por estiércol, toda su devoción a la Virgen, a los santos, porque no hay reina en el cielo. Cristo es el Rey del cielo. El musulmán, por ejemplo, también, cuando llega a conocer a Cristo, tendrá por estiércol sus purificaciones en Ramadán, sus oraciones puntuales 5 veces al día que la hacen aceptables ante Dios, sus lavados constantes exteriores, porque se gloriará en Cristo, quien le ha purificado de verdad en su corazón, dándole un nuevo corazón por su espíritu. Le dará acceso en oración a su Dios cercano, que está con él, que no hay separación con Dios en ningún momento y puede acceder a él en cualquier momento. Y ha sido lavado de todos sus pecados y ya no hay condenación para él. Ahora, ¿de qué más nos gloriamos de nuestra vida antes de ser unidos a Cristo? La ciencia, por ejemplo, algunos se glorían en la ciencia, en vez de gloriarse en Cristo Jesús. Pero la ciencia, queridos, lo único que nos puede decir es qué es lo que existe en el universo. Pero no nos puede decir quién lo ha hecho y para qué lo ha hecho y qué valor tiene mi vida en este universo. Pero me glorío en Cristo Jesús, que me hace vivir conforme al propósito de su creación. Y me da evidencias del sentido de mi vida por la resurrección de Jesucristo. Algunos se glorían en su trabajo, como si dependiera de ellos y como si lo merecieran, en vez de gloriarse en Cristo, quien les ha dado el trabajo y les sostiene en su trabajo. Además, lo importante es servir donde Dios me haya puesto. Hay cosas de vergüenza de las que aún te jactas. El orgullo, tu nacionalidad. En Cristo Jesús no hay colombianos, ni ecuatorianos, ni romanos, ni españoles, ni africanos, ni asiáticos. Simplemente hay hijos de Dios. Somos todos de Cristo. Te jactas de tu independencia, de vivir una vida por tu propio esfuerzo, de tus proyectos que has logrado independientemente de Cristo, sin preguntarle lo que es su voluntad. Ahora, los proyectos importantes son los que Dios tenga para ti y debes gloriarte en Cristo y en sus proyectos para tu vida. ¿Te jactabas antes de haber hecho lo que querías? Pero ahora te glorías en Cristo, que te ha dado un corazón nuevo que quiere hacer la voluntad de Dios. Tu vida antes era despreciarte. También puede ocurrir todo lo contrario. Entonces, tu vida antes era despreciarte, desvalorarte y vivir en adicciones y derrotas. Porque a lo mejor te maltrataron, te despreciaron o porque tienes una mente negativa. Independientemente de Dios, eso te destruye. Pero ahora te puedes gloriar en Cristo Jesús, quien no te desprecia, que te valora hasta tal punto que dio su vida por ti y te ha elegido para pasar con Él la eternidad. Estás libre de adicciones y de derrotas. Levántate, gloríate en Cristo. En Cristo tú puedes con todo y puedes avanzar y hacer la voluntad de Cristo y vivir para Él y para su gloria. Gracias por escuchar, gracias por estar conectado.
Gloríate en Cristo. Y verás, te voy a añadir al final también unas preguntas para que en casa, tú con los tuyos, o con amigos, o tú mismo, contestas esas preguntas. ¿En qué sentido puedes gloriarte en Cristo? ¿Cómo te puede ayudar esto de gloriar en Cristo? Y memoriza también Filipenses 3:7. Tómate un tiempo, trabájalo, gloríate en Cristo siempre, en todos los lugares, en todo momento, por cualquier ocasión. Gloríate en Cristo.